Un niño de 7 años, Santiago Morales, desapareció sin dejar rastro en pleno día, rodeado de cientos de personas. Sus padres lo perdieron de vista apenas 5 minutos mientras compraban algodón de azúcar. Cuando regresaron a la fuente de los delfines donde le habían dicho que esperara, Santiago ya no estaba. Durante 20 años, este caso permaneció como uno de los misterios más perturbadores de Guadalajara. Las autoridades investigaron, siguieron pistas, interrogaron sospechosos, pero nunca lograron resolver qué había pasado con el pequeño de ojos azules y sonrisa curiosa que vestía una camiseta listrada y llevaba una gorra azul aquel domingo de verano. ¿Por qué la investigación se estancó? ¿Qué secretos ocultaba el parque de diversiones más popular de Jalisco? ¿Quién era realmente Aurelio Vázquez, el empleado de mantenimiento que desapareció al día siguiente? En 2024, cuando las máquinas demoledoras comenzaron a derribar las estructuras abandonadas del Parque Mundo Mágico, nadie esperaba que los cimientos del lugar revelaran finalmente la terrible verdad que había permanecido enterrada durante 2 décadas. Una verdad que cambiaría para siempre la forma en que México protege a sus niños y que demostraría que, sin importar cuánto tiempo pase, la justicia puede prevalecer. Esta es la historia real de cómo un misterio de 20 años finalmente encontró su resolución, y de cómo la perseverancia de una nueva generación de investigadores logró desentrañar una red criminal que había operado en las sombras durante años. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de agosto de 2004, el parque de diversiones Mundo Mágico en las afueras de Guadalajara bullía de actividad. Era domingo por la tarde, y las familias aprovechaban los últimos días de vacaciones de verano. Entre la multitud de niños que corrían emocionados de un juego a otro, destacaba Santiago Morales, un pequeño de 7 años con características que llamaban la atención. Su piel clara contrastaba con el cabello castaño claro, sus ojos azules brillaban con curiosidad infinita, y una pequeña pinta negra en su mejilla izquierda lo hacía inconfundible. Santiago vestía su outfit favorito, una camiseta listrada en tonos pastel de azul y blanco que su madre había comprado especialmente para esta salida, pantalones jeans que ya mostraban las manchas típicas de un día de diversión, y su inseparable gorra azul que protegía su rostro del sol intenso del verano jalisciense. Sus padres, María Elena y Roberto Morales, trabajadores de clase media que habían ahorrado durante meses para este día especial, lo perdieron de vista apenas por unos minutos mientras compraban algodón de azúcar en el puesto cerca de la montaña rusa. Solo fueron 5 minutos, repetiría María Elena una y otra vez a los investigadores. Le dijimos que no se moviera de junto a la fuente de los delfines. Cuando regresamos con el algodón de azúcar, ya no estaba. La fuente decorativa, con sus delfines de fibra de vidrio saltando eternamente en el aire, se convertiría en el último lugar donde alguien vio con vida a Santiago Morales. Los primeros momentos fueron de confusión típica. Los padres pensaron que el niño había corrido hacia alguno de los juegos mecánicos. Roberto comenzó a gritar su nombre mientras recorría frenéticamente cada rincón del parque. María Elena, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, suplicaba a cada empleado que la ayudara a encontrar a su hijo. La administración del parque activó su protocolo de seguridad, cerraron las salidas y anunciaron por el sistema de sonido la descripción del menor desaparecido. Durante las siguientes 4 horas, más de 100 personas participaron en la búsqueda. Empleados del parque, visitantes voluntarios, y finalmente los elementos de la policía municipal peinaron cada metro cuadrado del lugar. Revisaron baños, bodegas, oficinas administrativas, incluso los túneles de mantenimiento bajo las atracciones. La búsqueda se extendió a los terrenos baldíos circundantes, pero cuando llegó la noche, no había ni rastro de Santiago. El caso llegó a manos del detective Héctor Sandoval, un veterano investigador de la Policía Ministerial con más de 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Sandoval, un hombre meticuloso y de pocas palabras, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Las primeras 48 horas son cruciales en cualquier desaparición, pero cuando se trata de un menor, cada minuto cuenta. Las primeras líneas de investigación parecían prometedoras. Varios testigos recordaban haber visto a Santiago cerca de la fuente, pero las descripciones de posibles sospechosos eran vagas y contradictorias.
Una vendedora de globos mencionó haber visto a un hombre mayor hablando con un niño que coincidía con la descripción, pero no pudo proporcionar más detalles. Un operador de juegos mecánicos afirmó haber notado a un niño llorando cerca de la Casa de los Espejos, pero cuando fue a ayudarlo, ya no estaba. La investigación inicial reveló algunas inconsistencias inquietantes en las medidas de seguridad del parque. Las cámaras de vigilancia tenían varios puntos ciegos, especialmente en las áreas más antiguas de las instalaciones. El sistema de registro de empleados era deficiente, y varios trabajadores temporales no habían pasado por verificaciones de antecedentes adecuadas. El detective Sandoval comenzó a sospechar que la desaparición no había sido fortuita. Los días siguientes a la desaparición de Santiago se convirtieron en una pesadilla mediática y emocional para la familia Morales. La historia del niño de ojos azules desaparecido en el parque de diversiones capturó la atención nacional. Los medios de comunicación locales comenzaron a transmitir la fotografía de Santiago las 24 horas del día, y pronto la historia se extendió a nivel nacional. El detective Sandoval estableció su base de operaciones en las oficinas administrativas del Parque Mundo Mágico. Su primer paso fue crear un perfil detallado de todos los empleados que trabajaron ese domingo. La lista incluía 47 personas, desde los operadores de juegos mecánicos hasta el personal de limpieza y seguridad. Lo que descubrió lo alarmó profundamente. Entre los empleados temporales contratados para la temporada de verano se encontraba Aurelio Vázquez, un hombre de 52 años con antecedentes penales por delitos menores que había sido contratado apenas una semana antes como encargado de mantenimiento. Vázquez tenía acceso a todas las áreas del parque, incluyendo los túneles subterráneos y las bodegas que no habían sido completamente registradas durante la búsqueda inicial. Las entrevistas con los compañeros de trabajo de Vázquez revelaron un patrón preocupante. Varios empleados mencionaron que el hombre mostraba un interés inusual en los niños que visitaban el parque, especialmente en aquellos que llegaban solos o se separaban momentáneamente de sus padres. Siempre andaba ofreciendo dulces a los chamaquitos, declaró Rosa Hernández, una vendedora de palomitas que había trabajado en el parque durante 5 años. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron localizar a Aurelio Vázquez para interrogarlo, descubrieron que había abandonado su trabajo el lunes siguiente a la desaparición, alegando una emergencia familiar. La dirección que había proporcionado en su solicitud de empleo resultó ser falsa, y el número telefónico correspondía a una línea desconectada. Esta coincidencia temporal encendió todas las alarmas en la investigación. La búsqueda se intensificó cuando María Elena Morales recordó un detalle que inicialmente había pasado por alto debido al shock emocional. Mientras esperaban en la fila para comprar el algodón de azúcar, había notado a un hombre de edad madura, vestido con el uniforme de mantenimiento del parque, que parecía observar insistentemente a Santiago. Tenía algo raro en la mirada, declaró entre lágrimas. Pero pensé que solo estaba siendo paranoica. El detective Sandoval ordenó una segunda búsqueda exhaustiva del parque, esta vez con perros entrenados en la detección de restos humanos. Los caninos mostraron interés en varias áreas, particularmente en un edificio de almacenamiento cerca de la zona de juegos infantiles y en una sección de los túneles de mantenimiento que había sido sellada debido a problemas estructurales. Durante esta segunda búsqueda, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambiaría el curso de la investigación. En uno de los túneles más profundos, encontraron evidencias de actividad reciente, colillas de cigarrillos, envolturas de comida, y lo más perturbador, algunos juguetes infantiles que no pertenecían al inventario oficial del parque. Las pruebas forenses posteriormente confirmarían que estos objetos habían sido dejados ahí aproximadamente en las fechas de la desaparición. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos prometedores, la investigación comenzó a estancarse. Aurelio Vázquez parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Las búsquedas en bases de datos nacionales no arrojaron resultados, y las autoridades comenzaron a sospechar que el nombre que había utilizado para conseguir el empleo también era falso. La familia Morales, desesperada, contrató a un investigador privado, pero incluso los esfuerzos combinados de las autoridades oficiales y privadas no lograron generar pistas sólidas sobre el paradero de Santiago. Para entender completamente la tragedia de Santiago Morales, es necesario examinar el contexto social y económico del México de 2004.
El país atravesaba por un periodo de transformación significativa. Vicente Fox había asumido la presidencia 4 años antes, prometiendo cambios profundos en las instituciones, pero la realidad en las calles mostraba que muchos problemas estructurales persistían. La seguridad pública era una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana. Las estadísticas oficiales reportaban un aumento alarmante en los delitos contra menores, pero las autoridades carecían de los recursos y la capacitación necesarios para enfrentar adecuadamente este tipo de crímenes. En Jalisco, específicamente, los casos de desapariciones de menores habían aumentado en un 40% comparado con el año anterior, pero la mayoría recibía atención mediática limitada. El caso de Santiago se distinguía por varias razones que reflejaban profundas desigualdades sociales. Su apariencia física, piel clara, ojos azules, lo convertía en lo que los medios consideraban una víctima fotogénica, generando mayor cobertura mediática que otros casos similares de niños de familias más humildes o con características físicas menos llamativas. Esta disparidad en la atención mediática era un reflejo crudo del racismo y clasismo que permeaba la sociedad mexicana. La familia Morales pertenecía a la clase media trabajadora, un sector que en 2004 representaba aproximadamente el 35% de la población mexicana. Roberto trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles, mientras que María Elena era secretaria en una escuela primaria pública. Habían logrado cierta estabilidad económica, pero la búsqueda de su hijo rápidamente lo sumió en deudas que tardarían años en saldar. El parque de diversiones Mundo Mágico era propiedad de la familia Rentería, una de las dinastías más influyentes de Guadalajara con conexiones políticas que se extendían hasta el gobierno estatal. Esta realidad complicó la investigación desde el principio. Las autoridades se mostraban cautelosas al investigar demasiado profundamente las operaciones del parque, temiendo las repercusiones políticas que podrían surgir si se descubrían negligencias graves por parte de la administración. Los protocolos de seguridad en lugares de entretenimiento familiar eran, en el mejor de los casos, inconsistentes. La legislación federal requería ciertas medidas básicas, pero la supervisión era laxa y las sanciones por incumplimiento eran mínimas. El Parque Mundo Mágico operaba con permisos que no habían sido renovados en más de 3 años, y sus sistemas de seguridad no cumplían con los estándares internacionales. La contratación de personal temporal sin verificaciones adecuadas era una práctica común en la industria del entretenimiento. Los empleadores privilegiaban la rapidez y el bajo costo sobre la seguridad, especialmente durante las temporadas altas como el verano. Aurelio Vázquez había sido contratado sin que se verificaran sus referencias o se realizara una investigación de antecedentes, una negligencia que tendría consecuencias trágicas. El detective Sandoval, consciente de estas dinámicas sociales, enfrentaba presiones desde múltiples frentes. Por un lado, la atención mediática y la presión pública demandaban resultados rápidos. Por otro, las influencias políticas y económicas limitaban su capacidad de investigación. Es como intentar resolver un rompecabezas con la mitad de las piezas escondidas, confesaría años después en una entrevista. La comunidad de Guadalajara respondió con una mezcla de solidaridad y miedo. Se organizaron brigadas de búsqueda voluntaria, se distribuyeron miles de volantes con la fotografía de Santiago, y se estableció un fondo para apoyar a la familia en sus gastos de búsqueda. Sin embargo, también surgió una paranoia comprensible entre los padres de familia, quienes comenzaron a evitar lugares públicos y a mantener a sus hijos bajo vigilancia constante. 6 meses después de la desaparición de Santiago, la investigación oficial comenzó a mostrar signos preocupantes de estancamiento. El detective Sandoval había agotado prácticamente todas las líneas de investigación tradicionales sin resultados concretos. Aurelio Vázquez continuaba siendo el principal sospechoso, pero su paradero seguía siendo un misterio absoluto. Las autoridades habían emitido una orden de aprehensión nacional contra Vázquez, utilizando tanto el nombre que había proporcionado al parque como las 3 identidades alternativas que los investigadores habían logrado vincular con él. Se distribuyeron retratos hablados basados en las descripciones de sus excompañeros de trabajo, pero ninguna de las pistas proporcionadas por el público había resultado fructífera. La presión sobre la investigación se intensificó cuando otros casos similares comenzaron a surgir en la región. Durante el otoño de 2004,
3 niños más desaparecieron en circunstancias sospechosas en diferentes municipios de Jalisco. Aunque ninguno de estos casos estaba directamente relacionado con el Parque Mundo Mágico, los patrones eran inquietantemente similares. Todos los niños habían desaparecido en lugares públicos concurridos, y en cada caso había reportes de adultos sospechosos observando a los menores antes de la desaparición. María Elena y Roberto Morales se convirtieron en activistas involuntarios, fundando la organización Padres Buscando Justicia junto con otras familias afectadas por desapariciones similares. Su lucha no solo se centraba en encontrar a Santiago, sino en presionar por reformas en los protocolos de seguridad y en la legislación relacionada con la protección de menores. La investigación reveló fallas sistémicas alarmantes. El Parque Mundo Mágico había operado durante años sin cumplir completamente con las regulaciones de seguridad. Las cámaras de vigilancia que no funcionaban el día de la desaparición habían estado defectuosas durante meses. Los empleados no habían recibido capacitación adecuada sobre protocolos de seguridad infantil, y no existía un sistema efectivo para rastrear la ubicación de los trabajadores durante sus turnos. Los abogados de la familia Rentería, propietaria del parque, desplegaron una estrategia legal agresiva para minimizar la responsabilidad de la empresa. Argumentaron que la desaparición había sido resultado de la negligencia de los padres al dejar solo al niño, una táctica que generó indignación pública pero que legalmente tenía cierta validez bajo las leyes mexicanas de la época. El detective Sandoval, frustrado por los obstáculos legales y políticos, decidió adoptar un enfoque no convencional. Comenzó a investigar casos similares no resueltos en otros estados, buscando patrones que pudieran llevar a Vázquez o a otros posibles cómplices. Su análisis reveló una red posible de individuos que operaban en diferentes estados, aprovechando eventos masivos y lugares de entretenimiento familiar para identificar y abordar víctimas potenciales. Sin embargo, esta línea de investigación también se vio obstaculizada por la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones policiales. El sistema federal de información criminal era fragmentado e ineficiente, lo que dificultaba el intercambio de información crucial entre estados. Muchos casos similares ni siquiera habían sido reportados adecuadamente a las bases de datos centrales. A medida que pasaban los meses, la cobertura mediática del caso de Santiago comenzó a disminuir. Los noticieros, que inicialmente dedicaban segmentos diarios a la búsqueda, gradualmente redujeron su atención hasta que el caso se mencionaba solo en fechas conmemorativas. Esta disminución en la atención pública también se tradujo en menos recursos asignados a la investigación oficial. Para finales de 2004, el caso de Santiago Morales había sido oficialmente clasificado como investigación abierta sin desarrollo activo, un eufemismo burocrático que significaba que, aunque técnicamente seguía siendo investigado, no se estaban asignando recursos significativos a su resolución. Esta clasificación devastó a la familia Morales, quienes interpretaron correctamente que las autoridades habían perdido la esperanza de encontrar a su hijo. Los años que siguieron a 2004 fueron un periodo de silencio doloroso para la familia Morales y para todos los involucrados en el caso de Santiago. La vida continuó su curso inexorable, pero la ausencia del niño de ojos azules dejó una herida que nunca cicatrizó completamente en el corazón de Guadalajara. María Elena Morales nunca pudo regresar completamente a la normalidad. Abandonó su trabajo como secretaria en la escuela primaria porque la presencia constante de niños de la edad que habría tenido Santiago se había vuelto insoportable. Roberto continuó trabajando en la fábrica textil, pero sus compañeros notaron que nunca volvió a ser el mismo hombre jovial y optimista que había sido antes. El matrimonio, sometido a una presión emocional extrema, comenzó a mostrar grietas que eventualmente los llevarían a separarse en 2009. El detective Héctor Sandoval, profundamente afectado por su incapacidad para resolver el caso, desarrolló lo que sus colegas describían como una obsesión profesional con las desapariciones de menores. Continuó investigando casos similares por su cuenta, incluso después de ser oficialmente reasignado a otros casos. Mantenía en su escritorio una fotografía de Santiago junto con las de otros niños desaparecidos, y cada año, en el aniversario de la desaparición, visitaba el Parque Mundo Mágico para recorrer nuevamente la escena del crimen. El parque de diversiones experimentó un declive gradual pero constante después de 2004.
Aunque nunca fue oficialmente responsabilizado por la desaparición de Santiago, la asociación del lugar con la tragedia ahuyentó a muchas familias. Las ganancias disminuyeron significativamente y la familia Rentería se vio obligada a recortar gastos, despedir empleados y postergar el mantenimiento de las atracciones. Lo que una vez había sido el lugar más popular de entretenimiento familiar en Guadalajara se convirtió gradualmente en una sombra de su antigua gloria. Durante estos años, surgieron ocasionalmente pistas falsas que renovaban brevemente las esperanzas de la familia Morales. En 2007, una mujer en Michoacán reportó haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Santiago, pero la investigación posterior reveló que se trataba de un caso de identidad equivocada. En 2010, un hombre arrestado por otros delitos afirmó tener información sobre el paradero de Santiago, pero sus declaraciones resultaron ser intentos de obtener beneficios legales a cambio de información falsa. La organización Padres Buscando Justicia, fundada por los Morales, logró algunos avances significativos en la legislación de protección a menores durante estos años. Presionaron exitosamente para la implementación de protocolos de seguridad más estrictos en lugares de entretenimiento público, y lograron que se estableciera un sistema de alerta temprana para casos de desapariciones de menores. Sin embargo, estos logros, aunque importantes para futuras generaciones, no aliviaron el dolor por la pérdida de Santiago. Aurelio Vázquez, el principal sospechoso, permaneció como un fantasma. A pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades, nunca fue localizado. Las teorías sobre su paradero variaban desde que había huido al extranjero hasta que había muerto en circunstancias desconocidas. Su familia, cuando fue finalmente localizada, afirmó no haber tenido contacto con él durante años y pareció genuinamente sorprendida por las acusaciones en su contra. La sociedad tapatía gradualmente incorporó la tragedia de Santiago en su memoria colectiva como un símbolo de los peligros que acechaban a la infancia y de las fallas del sistema de justicia. El caso se convirtió en una referencia común en discusiones sobre seguridad infantil, y muchos padres utilizaban la historia como una advertencia para sus hijos sobre los peligros de separarse de sus cuidadores en lugares públicos. Para 2015, una nueva generación de investigadores había asumido muchos de los casos antiguos de la Fiscalía de Jalisco. Entre ellos se encontraba la licenciada Sofía Ramírez, una criminóloga especializada en casos de víctimas menores que había completado su maestría en investigación criminal con una tesis específicamente enfocada en desapariciones infantiles no resueltas en México. Sofía había crecido en Guadalajara y recordaba vívidamente la conmoción que había causado el caso de Santiago Morales cuando ella tenía 15 años. Como muchos adolescentes de su generación, había seguido el caso obsesivamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales emergentes. La imagen de Santiago con su camiseta listrada y su gorra azul se había grabado en su memoria, convirtiéndose en parte de su motivación para estudiar criminología. Al revisar los archivos del caso, Sofía quedó impresionada por la exhaustividad del trabajo inicial del detective Sandoval, pero también notó que algunas líneas de investigación habían quedado incompletas debido a las limitaciones tecnológicas de 2004. Las herramientas de análisis forense habían avanzado significativamente en la década transcurrida, y las bases de datos criminales nacionales se habían modernizado e integrado. Su primera decisión fue reabrir completamente el análisis de las evidencias físicas recolectadas en el Parque Mundo Mágico. Las muestras de ADN que habían sido recolectadas de los túneles subterráneos fueron sometidas a nuevas pruebas utilizando tecnología de secuenciación más avanzada. Los resultados confirmaron la presencia de material genético de al menos 3 individuos diferentes en el área, incluyendo uno que coincidía con las muestras de ADN de Santiago obtenidas de sus pertenencias personales. Sofía también aplicó nuevas técnicas de análisis de comportamiento criminal para crear un perfil más detallado del posible perpetrador. Su análisis sugería que el crimen había sido planificado, no impulsivo, y que el perpetrador probablemente tenía experiencia previa en el acecho y abducción de menores. Esta conclusión reforzaba la teoría de que Aurelio Vázquez era parte de una red más amplia de criminales. La investigadora también se enfocó en las inconsistencias en los testimonios de los empleados del parque.
Al reentrevistar a varios trabajadores que aún vivían en el área, descubrió que algunos habían ocultado información importante durante las investigaciones originales, ya sea por miedo a perder sus empleos o por presiones de la administración del parque. Rosa Hernández, la vendedora de palomitas que había mencionado el comportamiento sospechoso de Vázquez, reveló detalles adicionales que no había compartido anteriormente. Recordó que Vázquez había mencionado casualmente conocer rutas de escape del parque que no figuraban en los planos oficiales, y que había mostrado un conocimiento inusualmente detallado de los horarios de los guardias de seguridad. Más importante aún, Hernández recordó haber visto a Vázquez en conversación con un hombre mayor en varias ocasiones durante las semanas previas a la desaparición de Santiago. Este segundo individuo no era empleado del parque, pero parecía tener acceso libre a las instalaciones. La descripción que proporcionó coincidía parcialmente con reportes de testigos no seguidos adecuadamente durante la investigación original. Sofía también decidió reexaminar la estructura física del Parque Mundo Mágico utilizando tecnología de mapeo tridimensional. Su análisis reveló la existencia de espacios no documentados oficialmente, incluyendo sótanos sellados y túneles de mantenimiento que se extendían más allá de los límites conocidos del parque. Algunos de estos espacios habían sido construidos durante la expansión del parque en los años 90, pero nunca habían sido incluidos en los planos oficiales. El avance tecnológico que había transformado la investigación criminal durante la década de 2010 finalmente comenzó a arrojar nueva luz sobre el caso de Santiago Morales. Sofía Ramírez había logrado que su supervisión aprobara la asignación de recursos significativos para aplicar técnicas forenses de vanguardia a las evidencias del caso. El primer gran avance llegó a través del análisis de imágenes digitales. Aunque las cámaras de seguridad del Parque Mundo Mágico habían sido deficientes en 2004, los investigadores habían recolectado docenas de fotografías tomadas por visitantes durante ese domingo fatídico. Utilizando software de reconocimiento facial y técnicas de mejora de imagen, Sofía logró identificar a Aurelio Vázquez en el fondo de 3 fotografías diferentes, estableciendo una cronología más precisa de sus movimientos durante el día. Más revelador aún, el análisis identificó al misterioso segundo hombre mencionado por Rosa Hernández. Las imágenes mejoradas mostraban a un individuo de aproximadamente 60 años, corpulento, con barba gris y una cicatriz visible en la frente. Este hombre aparecía en las fotografías en proximidad tanto a Vázquez como al área donde Santiago había desaparecido. La base de datos nacional de criminales, ahora digitalizada y centralizada, finalmente proporcionó una coincidencia para este segundo sospechoso. Se trataba de Evaristo Molina, un hombre con múltiples arrestos por delitos relacionados con menores en diferentes estados mexicanos durante las décadas de 1980 y 1990. Molina había sido liberado de prisión en 2002 después de cumplir una condena reducida por buena conducta, y su registro de residencia lo ubicaba en Guadalajara durante 2004. La investigación de Molina reveló conexiones perturbadoras. Había trabajado intermitentemente en la industria del entretenimiento, incluyendo circos itinerantes y ferias estatales. Su patrón de empleo lo había llevado a múltiples estados donde habían ocurrido desapariciones de menores no resueltas durante las fechas de su presencia en cada localidad. Sofía también aplicó técnicas de análisis de comunicaciones para rastrear cualquier actividad de telefonía celular inusual en el área del parque durante el día de la desaparición. Aunque los registros de 2004 eran limitados comparados con los estándares actuales, logró identificar varias llamadas realizadas desde torres de comunicación cercanas al parque hacia números que posteriormente fueron vinculados con Molina. El análisis forense de los espacios subterráneos del parque, utilizando nuevas técnicas de detección, reveló evidencias adicionales que habían pasado desapercibidas durante las búsquedas originales. En una sección particularmente remota de los túneles, los investigadores encontraron fibras textiles que coincidían con la composición de la camiseta listrada que había vestido Santiago el día de su desaparición. Más significativo aún, el análisis de luminol en estas áreas reveló trazas de sangre que habían sido limpiadas pero no completamente eliminadas. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Santiago, estableciendo definitivamente que el niño había estado en esos túneles después de su desaparición.
Mientras tanto, la investigación paralela sobre Evaristo Molina había revelado que el hombre había muerto en 2012 en un hospital de Tijuana, aparentemente de causas naturales. Su muerte había pasado desapercibida para las autoridades porque había estado viviendo bajo una identidad falsa. Sin embargo, las autoridades lograron rastrear sus movimientos durante los años posteriores a 2004, revelando un patrón de desplazamientos que coincidía con múltiples casos de desapariciones de menores no resueltos. La investigación también descubrió que Molina había mantenido contacto con una red de individuos con antecedentes similares. Los registros telefónicos y financieros, ahora accesibles debido a cambios en la legislación de privacidad, revelaron transferencias de dinero y comunicaciones que sugerían la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de menores. Armada con esta nueva información, Sofía se enfocó en localizar a Aurelio Vázquez, quien ahora era buscado no solo como sospechoso principal en el caso de Santiago, sino como miembro de una red criminal más amplia. Las nuevas pistas sugerían que Vázquez podría estar viviendo en algún lugar de la frontera norte de México, posiblemente involucrado en actividades similares. En marzo de 2024, 20 años después de la desaparición de Santiago Morales, la ciudad de Guadalajara finalmente tomó la decisión de demoler el parque de diversiones Mundo Mágico. Las instalaciones, que habían estado cerradas al público desde 2019 debido a problemas financieros y de seguridad estructural, se habían convertido en un recordatorio sombrío de tragedias pasadas y oportunidades perdidas. La demolición no fue solo una decisión municipal rutinaria, representaba el cierre simbólico de una era y, para muchos, la última oportunidad de encontrar respuestas sobre lo que realmente había sucedido con Santiago. La licenciada Sofía Ramírez había seguido trabajando en el caso durante todos estos años, y la noticia de la demolición inminente renovó su determinación de realizar una búsqueda final y exhaustiva. Sofía logró obtener una orden judicial que permitía a su equipo forense estar presente durante todo el proceso de demolición, con la autoridad de detener los trabajos si se encontraba cualquier evidencia relevante. Esta medida, aunque costosa y complicada logísticamente, reflejaba el compromiso renovado de las autoridades estatales con la resolución de casos antiguos. Los trabajos de demolición comenzaron con las estructuras más nuevas y superficiales, pero el verdadero interés de los investigadores se centraba en los cimientos y estructuras subterráneas que habían sido parcialmente exploradas durante las investigaciones anteriores. Las excavadoras especializadas trabajaban lentamente, removiendo cuidadosamente cada sección mientras los expertos forenses examinaban meticulosamente los escombros. Durante las primeras semanas, los hallazgos fueron limitados. Algunos objetos personales perdidos por visitantes a lo largo de los años, herramientas de mantenimiento oxidadas y fragmentos estructurales sin relevancia aparente. Sin embargo, Sofía mantuvo su optimismo, sabiendo que los espacios más profundos y antiguos del parque aún no habían sido explorados completamente. El 15 de abril de 2024, exactamente 20 años y 8 meses después de la desaparición de Santiago, los trabajadores llegaron a una sección de sótano que había sido sellada con concreto durante las renovaciones de 1998. Los planos originales del parque no mostraban este espacio, lo que explicaba por qué había sido pasado por alto durante las búsquedas originales. Cuando las máquinas perforaron el sello de concreto, los trabajadores descubrieron una habitación pequeña y húmeda de aproximadamente 3 metros por 4 metros, con paredes de ladrillo cubiertas de moho y humedad. El espacio había sido claramente utilizado para almacenamiento, pero había evidencias de modificaciones posteriores que sugerían un uso más siniestro. En una esquina de la habitación, parcialmente oculta bajo escombros y detritos acumulados durante décadas, los investigadores hicieron el descubrimiento que cambiaría todo: una pequeña pila de ropa infantil conservada por la humedad constante del sótano. Entre las prendas, perfectamente identificables a pesar del paso del tiempo, se encontraban una camiseta listrada en tonos pastel de azul y blanco, pantalones jeans pequeños y una gorra azul descolorida. El análisis preliminar in situ confirmó inmediatamente las sospechas de Sofía. Las prendas coincidían exactamente con la descripción de la ropa que había vestido Santiago Morales el día de su desaparición. Las etiquetas de las prendas, aunque deterioradas, aún eran legibles y correspondían a las marcas específicas que María Elena había proporcionado a los investigadores 20 años atrás.
Junto a la ropa, los forenses encontraron otros objetos que pintaban un cuadro escalofriante de lo que había ocurrido en ese espacio oculto. Había cadenas cortas fijadas a las paredes, candados oxidados, y lo más perturbador, juguetes infantiles de diferentes épocas que sugerían que el lugar había sido utilizado durante años para propósitos criminales. El análisis forense inmediato reveló trazas de ADN en múltiples superficies de la habitación. Las muestras iniciales confirmaron la presencia del material genético de Santiago, pero también de al menos otros 4 individuos menores, lo que sugería que el niño no había sido la única víctima que había pasado por ese horrible lugar. La habitación también contenía documentos parcialmente deteriorados que proporcionaron las primeras pistas concretas sobre la red criminal que había operado desde el parque. Entre los papeles se encontraban listas escritas a mano con nombres, edades y descripciones físicas de múltiples niños, incluyendo una entrada que coincidía perfectamente con Santiago: 7 años, ojos azules, piel clara, cicatriz en mejilla izquierda. El descubrimiento de la habitación secreta en los cimientos del Parque Mundo Mágico desencadenó la investigación más exhaustiva en la historia criminal de Jalisco relacionada con delitos contra menores. La licenciada Sofía Ramírez coordinó un equipo multidisciplinario que incluía especialistas en antropología forense, psicología criminal y análisis de redes criminales internacionales. Los documentos encontrados en la habitación secreta revelaron la existencia de una operación criminal sofisticada que había operado durante más de una década utilizando el parque como base de operaciones. Aurelio Vázquez y Evaristo Molina habían sido solo 2 miembros de una red que incluía al menos 6 individuos más, incluyendo empleados de alto nivel del parque y personas con conexiones en servicios sociales y transporte. El análisis de los registros escritos a mano reveló que la organización había desarrollado un sistema meticuloso para identificar, acosar y secuestrar menores de familias específicas. Preferían niños de familias de clase media que no tuvieran conexiones políticas significativas, pero que tampoco fueran tan pobres como para que sus desapariciones pasaran completamente desapercibidas. Santiago había sido seleccionado específicamente por su apariencia física distintiva y el perfil socioeconómico de su familia. Las investigaciones forenses revelaron que Santiago había sido mantenido en la habitación subterránea durante aproximadamente 2 semanas después de su secuestro. Los análisis de las fibras encontradas y las trazas biológicas sugerían que había estado vivo durante la mayor parte de este periodo, pero que había sufrido abusos sistemáticos. La causa exacta de su muerte no pudo ser determinada debido al paso del tiempo, pero las evidencias sugerían que había sido el resultado de las condiciones deplorables y el trauma físico y psicológico. Los restos de Santiago nunca fueron encontrados en el parque. Los documentos sugerían que la organización tenía protocolos específicos para la disposición de evidencias y que utilizaban sitios remotos en las montañas circundantes para este propósito. Sin embargo, la información era demasiado vaga y antigua como para permitir búsquedas específicas efectivas. La investigación también reveló conexiones internacionales perturbadoras. Parte de la documentación incluía direcciones y números telefónicos de contactos en Estados Unidos y Guatemala, sugiriendo que la red había estado involucrada en tráfico transfronterizo de menores. Esta información fue inmediatamente compartida con Interpol y las autoridades estadounidenses. Aurelio Vázquez finalmente fue localizado en mayo de 2024, viviendo bajo una identidad falsa en una pequeña ciudad fronteriza de Sonora. Había estado trabajando como jardinero en una escuela primaria, una situación que alarmó profundamente a las autoridades dada su historia criminal. Su arresto fue coordinado por fuerzas especiales federales para evitar que pudiera escapar nuevamente. Durante los interrogatorios, Vázquez inicialmente negó cualquier participación en el secuestro de Santiago o en las actividades de la red criminal. Sin embargo, enfrentado con las evidencias físicas de la habitación secreta y los documentos que claramente lo implicaban, finalmente confesó su participación en múltiples secuestros y abusos, incluyendo el caso de Santiago Morales. La confesión de Vázquez reveló detalles horripilantes sobre el funcionamiento de la red. Explicó que había sido reclutado por Molina en 2003 y que su trabajo en el parque había sido específicamente para identificar víctimas potenciales y facilitar los secuestros. El día de la desaparición de Santiago,
Había utilizado su acceso a las áreas restringidas del parque para llevarse al niño a través de los túneles subterráneos sin ser detectado. Vázquez también proporcionó información sobre otros miembros de la red, llevando al arresto de 2 individuos adicionales que aún estaban vivos y operando en diferentes estados de México. Uno de ellos había estado trabajando en otro parque de diversiones en Puebla, repitiendo el mismo patrón que había sido utilizado en Guadalajara. La investigación reveló que la red había sido responsable de al menos 12 secuestros confirmados de menores entre 1997 y 2006, aunque Vázquez sugirió que el número real podría haber sido significativamente mayor. La mayoría de estos casos nunca habían sido conectados entre sí debido a las limitaciones en el intercambio de información entre jurisdicciones durante esa época. María Elena y Roberto Morales, ya divorciados pero unidos nuevamente por la búsqueda de respuestas sobre su hijo, finalmente recibieron la confirmación que habían esperado durante 20 años. Aunque la verdad no les devolvió a Santiago, les proporcionó el cierre que habían necesitado desesperadamente para comenzar a sanar de su trauma prolongado. El juicio de Aurelio Vázquez comenzó en septiembre de 2024, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia reciente de Jalisco. La atención mediática fue intensa, pero esta vez se enfocó tanto en buscar justicia para las víctimas como en examinar las fallas sistémicas que habían permitido que esta red criminal operara durante tantos años sin ser detectada. Vázquez fue formalmente acusado de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, abuso sexual infantil agravado y homicidio en el caso de Santiago Morales, así como de múltiples cargos similares relacionados con otros menores. La evidencia presentada por la Fiscalía, dirigida personalmente por Sofía Ramírez, fue abrumadora e incluyó no solo las evidencias físicas encontradas en la habitación secreta, sino también testimonios de sobrevivientes que habían sido localizados durante la investigación extendida. Los abogados defensores intentaron argumentar que Vázquez había sido un participante menor en la red criminal, manipulado por figuras más poderosas como Evaristo Molina. Sin embargo, su propia confesión y la documentación encontrada demostraron claramente su papel activo en la planificación y ejecución de múltiples secuestros. El 15 de noviembre de 2024, exactamente 20 años y 3 meses después de la desaparición de Santiago, Aurelio Vázquez fue condenado a una sentencia de 180 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia incluyó condenas específicas por cada una de las víctimas identificadas, estableciendo un precedente importante en el sistema judicial mexicano para casos de crímenes seriales contra menores. Los otros miembros arrestados de la red recibieron sentencias similares, y las investigaciones continuaron para identificar y procesar a cualquier participante adicional que pudiera seguir vivo. La cooperación internacional resultó en arrestos adicionales en Estados Unidos y Guatemala, desmontando lo que las autoridades describieron como una de las redes de tráfico de menores más sofisticadas que había operado en América del Norte. María Elena Morales, ahora de 52 años, testificó durante el juicio con una dignidad y fortaleza que impresionó a todos los presentes. Santiago habría cumplido 27 años este año, declaró durante su testimonio de impacto. Habría sido un hombre joven con sueños, ambiciones, tal vez una familia propia. Esa vida fue robada no solo de él, sino de todos nosotros que lo amábamos. Roberto Morales, también presente durante todo el juicio, expresó una mezcla de alivio y dolor persistente. Finalmente sabemos qué pasó con nuestro hijo, dijo a los medios después de la sentencia. No nos devuelve a Santiago, pero al menos sabemos que quienes le hicieron daño enfrentarán justicia. La licenciada Sofía Ramírez, cuya dedicación incansable había sido fundamental para resolver el caso, reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante los 20 años de investigación. Este caso nos enseña la importancia de nunca abandonar la búsqueda de la verdad, declaró. También nos muestra cómo las fallas en nuestros sistemas de protección infantil pueden tener consecuencias devastadoras. El caso de Santiago Morales llevó a reformas significativas en la legislación de protección de menores en México. Se establecieron protocolos más estrictos para la verificación de antecedentes de empleados que trabajan con niños, se mejoraron los sistemas de comunicación entre jurisdicciones para casos de desapariciones, y se creó un fondo nacional para apoyar investigaciones de casos antiguos no resueltos.
El sitio donde una vez estuvo el Parque Mundo Mágico fue convertido en un memorial para las víctimas de violencia infantil. El Jardín de la Memoria Santiago Morales incluye un área de juego segura para niños, pero también espacios de reflexión donde las familias pueden recordar a los menores que han perdido por la violencia. La organización Padres Buscando Justicia, fundada por los padres de Santiago, continuó su trabajo pero ahora con recursos gubernamentales y reconocimiento oficial. Se convirtió en un modelo para otras organizaciones similares en toda América Latina, demostrando que la persistencia de las familias puede eventualmente llevar a la justicia, incluso después de décadas. 20 años después de aquella tarde trágica de agosto de 2004, la historia de Santiago Morales sirve como recordatorio tanto de la vulnerabilidad de la infancia como de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y la justicia. Su memoria vive no solo en los corazones de quienes lo amaron, sino en las reformas y protecciones que su tragedia ayudó a crear para proteger a futuras generaciones de niños. El niño de ojos azules que desapareció en un parque de diversiones nunca regresó a casa, pero su historia transformó fundamentalmente la forma en que México protege a sus niños y busca justicia para las víctimas de violencia infantil. En su memoria, otros niños podrán crecer más seguros, y otras familias encontrarán esperanza en la posibilidad de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente prevalecerá. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!